Sí, y creo que todavía no hemos visto lo peor, mi querido Paco. No, Vicente, yo estoy seguro de, bueno, en este proceso de el escándalo de los audios, en los que supuestamente Marina del Pilar, que no se ha demostrado, por cierto, que negociaba con el FBI, cuando tenemos una gobernadora del PAN que sí negoció con el FBI, que dejó entrar o permitió la entrada de agentes del FBI a Chihuahua, cuando tenemos eso, tenemos Y de audios que la no han CIA. demostrado. Además, agentes de la CIA. Sí, y tenemos a Jaime Bonilla Valdés, que ahora también aparece un audio. Pues vamos a tener ahí las controversias, Vicente. No hemos visto todo, lo vamos a ver. Pero además, aclaro, cuando yo digo que a mí me da la impresión, por los elementos que tengo de que Jaime Bonilla es un mafioso, lo hablo, por ejemplo, en su gobierno de 3 años. Intentó imponer a capricho, porque lo sabía, la ley Bonilla, que era ampliar su mandato de 3 a 6 años. Y este fue un evento que afectó toda su imagen pública porque era un capricho personal. Perdón, y además, discúlpeme, su gobierno era de 2 años, no de 3, de 2 años, e intentó imponerse. El gobierno de Baja California, controlado por él, aprobó una reforma para ampliar su mandato a 5 años. Esa era la ley Bonilla. Fue cuestionada por todo mundo, incluso por Morena. Así que no pudo y está enojado por eso. En mayo de 2020, si no estoy mal, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley Bonilla. Fue unánime porque vulneraba la certeza electoral y la voluntad ciudadana. Fue electo para 2 años, 2 años te aguantas. Y quería, como todo político, muchos políticos, ampliar su mandato. Luego están las investigaciones por el caso Next Energy. Cuando concluyó su gobierno, hubo denuncias de que él fue partícipe de este programa de Next Energy, que se robó miles de millones de pesos en este país. Hubo denuncias contra Jaime Bonilla por el manejo irregular de recursos públicos, por adjudicaciones directas que no tenían ningún sentido, contratos cuestionados por concentración del poder. Durante su gobierno de 2 años, hubo un estilo de gobierno altamente centralizado. Hubo enfrentamiento con otros organismos, tensiones con los medios de comunicación, con sus adversarios políticos. Así que no, cuando hago una crítica, no es de balde, Vicente, porque seguí su gobierno, porque era verdaderamente el presidente López Obrador. Le tenía estima, le tenía estima. Así que, y luego Pero yo Bonilla. pregunto, Paco, ¿cómo pudo prosperar esa amistad, ¿no? Cuando Bonilla tiene una visión tan de derecha, me dice Juanito desde Nueva York, tan salinas de, pues de los programas sociales. En la entrevista que nos concedió, dice que no está de acuerdo, una de las cosas con las que no estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es sobre la universalidad de los programas sociales, porque no le parece correcto a Jaime Bonilla que la gente cruce para cobrar su pensión de Estados Unidos a México como si no tuvieran derechos los migrantes solo por estar en Estados Unidos, o como si los migrantes no contribuyeran a la economía y a la grandeza de nuestro país. Yo me quedé así como, cabrón. O sea, contrario a la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y solo lo menciono porque ahorita me lo recordó Juanito desde Nueva York. Me dice, Vicente, ¿qué onda con Bonilla que dice que está en contra de que los paisanos crucen para cobrar su pensión del bienestar? Pues si es un derecho universal consagrado en la Constitución, un mexicano, a pesar de que vive en Estados Unidos, no deja de ser mexicano, y tiene toda la razón. No, Vicente, pero yo voy a sumar algo más. La economía de este país, en muchas etapas,
se ha sostenido gracias al apoyo de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, que han sido generosos con sus familias por décadas, no un año, dos, por décadas. Los migrantes mexicanos fueron el sostén de sus familias, siguen siendo, es que no se ha acabado. Los migrantes fueron a trabajar. ¿Para qué? Para que sus familias aquí pudieran vivir bien, claro. Y no se fueron porque fueran millonarios, se fueron a buscar mejores condiciones de vida porque este país no se las ofrecía. Los gobiernos del PAN, del PRI, del PAN y luego otra vez del PRI, no les ofrecían esas condiciones, se fueron. Pero no se fueron ni se olvidaron, Vicente, no es solo que sean mexicanos y que tengan derecho porque López Obrador se encargó de que fueran universales las pensiones. No, esos mexicanos que viven en Estados Unidos se encargaron de sostener a sus familias. No es gratis. Nadie le ha regalado nada a nadie. Esos ingresos que salen ahora para el apoyo de los adultos mayores, las becas a los jóvenes, los apoyos a las mujeres de 60 y más, los apoyos a la gente discapacitada, ya existían, pero se le entregaban a los multimillonarios de este país. No es una novedad. Lo documento desde, por lo menos, desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Todo este dinero existía. Si no, ¿cómo te explicas? López Obrador no lo sacó de la magia, no lo sacó de la magia del Banco de México para imprimir dinero. No, ese dinero existía, pero se le regalaba a los grandes empresarios de este país. Así que cuando Jaime Bonilla Valdés se queja de eso y lo cuestiona, yo digo, primero hay que ver por qué se fueron esos mexicanos. Pero segundo, la economía de este país se sostiene en mucho también gracias a las remesas. Ellos no lo llaman apoyo, pero nosotros, perdón, el gobierno los llama remesas, los políticos le llaman remesas, pero no es otra cosa. Yo vivo en un pueblo donde mucha gente de aquí vive en Austin. Vicente, vive en Austin, allá en Texas. ¿Y sabes de qué vive mucha gente de aquí? Del apoyo que le mandan sus familiares. Entonces, si ellos han sostenido por décadas o han sido uno de los ejes del sostén de la economía de este país, ¿por qué no van a gozar de estos pequeños apoyos universales que cobran empresarios, que cobran políticos, que cobramos todos? Yo lo digo abiertamente, yo lo recibo desde que cumplí 65 años, Vicente. Así que esos mexicanos que viven en Estados Unidos han sostenido, y eso se le olvida a personas como, o políticos como Jaime Bonilla Valdés, se les olvida que esos migrantes mexicanos en Estados Unidos sostienen la economía de este país. Vicente, tú conoces, has vivido cuántos años allá. Muchos mexicanos en Estados Unidos se aprietan el cinturón o viven a veces hacinados, pero nunca dejan de mandar dinero, Vicente. Yo aquí lo veo, por ejemplo, y solo aquí. Porque... No, Vicente, Sí, fíjate, aquí a media cuadra de mi casa hay una familia que es muy pobre, pero ¿sabes de qué se sostiene? Primero lo que mandan sus familias, pero le mandan ropa y venden ropa a Estados Unidos y dices, esos mexicanos en Estados Unidos hacen posible eso. De lo contrario, estas personas que ahora reciben apoyo universal, y en Estados Unidos también, pero su dinero, ¿a dónde lo mandan? A México, Vicente. De eso vivo en un pueblo que, no sé, pero yo te puedo decir que muchas personas de aquí tienen familiares que viven en Austin, ahí en Texas. Así que, pero lo mismo si tú vas a Michoacán, lo mismo si vas a Guerrero, sí, lo mismo. Hay pueblos enteros. Tú conoces Los Ángeles. ¿Cuántas personas de aquí viven, de Michoacán, viven allá en Los Ángeles, en California, Vicente? Hay colonias enteras de michoacanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Jaime Bonilla habla muchas tonterías, Vicente, y eso es una tontería. ¿Por qué? Porque nosotros, yo mismo he sido beneficiario de las remesas. Cuando mi familia recibe remesas, no dice de aquí no vas a comer porque esto me lo mandaron a mí, no, hacen de comer con ese dinero, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado, pero eso, claro. Jaime Bonilla es un soberbio y yo digo es un pendejo, con mucho respeto lo digo. ¿Por qué? Porque la gente de aquí, millones, vivimos de las remesas que generan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, Vicente. Por eso, porque el cliente lo que pida, ¿no? Hablábamos de Salinas Pliego en los últimos días, de un boicot.
Bueno, pues estoy hablando nuevamente con la gente de Financiera del Bienestar, del Banco del Bienestar, para que regresen a su segmento semanal a este espacio libre como el viento, precisamente para ofrecer opciones a los migrantes. De hecho, estaba viendo en la contraportada del periódico La Jornada, son mexicanos, 40% de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. 4 de cada 10 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es mexicano. Hay unos 5,5 millones de inmigrantes no autorizados y pues de las cosas que se publican en esta nota que firma David Brooks y Jim Kayson, corresponsales en Estados Unidos de La Jornada, en los hogares de los inmigrantes indocumentados hay ingresos por debajo del promedio. De acuerdo a este estudio, con más de 11 millones, representa el 22% de la población nacida fuera de Estados Unidos. Más de la mitad están en California o en Texas y se dedican al sector servicios o construcción. Y solo por estos números, es que solo por eso no se deberían de permitir las burlas. Alguien debería de hablar con Donald Trump. No sé si viste esta nueva burla de Donald Trump a la presidenta y a México. En Michigan presumió que regresa la producción automotriz a Estados Unidos gracias a sus aranceles y está amagando con frenar toda la inversión del sector automotriz en México y se burla a la hora de pronunciar México. A ver, ustedes tienen el video, Marvel, Ceci. Companies move production from America down to Mexico. Mexico. I love the way there's a very nice president of Mexico. You know that. She's very nice and she speaks beautifully and she calls it Mexico. So I said to a group the other day, and we will stop all business going to Mexico. And they didn't know what the hell I was talking about. It didn't come out as well, Sean. It didn't come out as well. This is a great gentleman, heads up transportation. He's also world championship tree climber, 5-time champion. Bueno, pues México, dice Donald Trump, como si fuera muy gracioso burlarse de la pronunciación, pero entiendo que está rodeado pues de racistas como Stephen Miller, fíjate, lo estoy viendo, ¿no? El reporte que hace desde Estados Unidos José Díaz Briceño para el periódico Reforma. La existencia en México de cárteles que controlan territorios y que tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier persona es la razón por la que ni el sistema judicial ni el sistema político funcionan. Así dijo Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Ayer, durante la entrega de la medalla por servicio en la frontera mexicana en el Pentágono, Miller aplaudió al personal militar estadounidense desplegado en la frontera con México, asegurando que esto es fundamental para que los cárteles mexicanos de la droga no desestabilicen la democracia dentro de Estados Unidos. Ay, no mames. En fin, mi querido Paco, también sigue la cantaleta desde el extranjero contra el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjate, Vicente, no, más bien yo voy a partir de ahí. Es anormal, la verdad es que, y ahora no debíamos tomarlo tan a pecho. Estamos como hoy, a 28 de julio. El próximo lunes vamos a estar a 3 de agosto. A partir del lunes van a quedar 90 días para las elecciones intermedias de Estados Unidos. Así que Donald Trump está en campaña. Y en su primera campaña, en su segunda campaña, le fue muy bien cuando habló mal de México. Estamos ya, Estados Unidos está en un proceso electoral en 90 días. Así que en esos 90 días, no es ahora, no lo decimos ahora, lo hemos dicho por meses. En esos 90 días, Donald Trump se va a montar al tema contra México. No para atacar a México, aunque se lo ataca,
sino para quedar bien con su electorado de supremacista. O sea, primero tiene que amarrar a su electorado, al MAGA, los supremacistas, y después intentar influir en otros sectores que no están tan contentos con él, Vicente. Así que está en proceso electoral y no, las encuestas no le dan tan bien. No hay, como en las elecciones pasadas o como en las primeras elecciones, no hay un consenso de que Donald Trump está haciendo bien su trabajo. Hay intranquilidad en Estados Unidos, la inflación está aumentando, el desempleo está aumentando, las fábricas, contra lo que él dice, hay que ver lo que prometió cuando llegó el 20 de enero de 2025. Prometió que las fábricas iban a estar en Estados Unidos, ¿verdad? Hay que ir a Ohio, a Detroit, a Michigan. Hay que ir a Detroit, ahí a Michigan, o hay que ir allá a algunos estados para ver si es cierto. No, Vicente, todo no se le está dando nada. Acaba de aumentar aranceles, pero los estadounidenses hoy saben que la política de aranceles la van a pagar ellos, no la va a pagar Trump. Están viendo la riqueza de Donald Trump, $7,000 millones sumando la de sus hijos, la de su hija, la de su esposa, la de su yerno y la de él. 7,000 millones. Si los estadounidenses ya tienen un referente. Y Donald Trump, hay que verlo, está en campaña, Vicente, está en campaña política, no porque él vaya a ser electo, porque todavía no le toca, pero si los republicanos, como parece por lo menos hasta ahora, pierden el control de la Cámara de Representantes y pierden el control del Senado, se acabó el gobierno de Donald Trump, Vicente. Lo pueden dejar llegar hasta que tome posesión todo el nuevo Congreso, y lo que haya de negociarse con el Senado de Estados Unidos, pero ahí se acaba el gobierno de Donald Trump. Así que tiene que apurar muchas cosas, tiene que apurar los ataques a México, tiene que apurar los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo, a Mark Carney en Canadá, que acaba de aumentarles o imponerles aranceles de 50%, a nosotros de 10%, a ellos de 50%, que es una política de campaña, Vicente, porque Estados Unidos, estás allá en Estados Unidos, sabes, las cuestiones no están tan bien. Entonces tiene que empezar a golpetear más, Vicente, y debemos esperar los próximos 90 días, ¿sí? 3 de noviembre, si no estoy mal, va a ser supermartes, perdón, va a ser martes, y va a ser el supermartes, como ellos llaman a las elecciones de Estados Unidos. Así que debemos entenderlo sobre eso, Vicente. ¿Cuántos tomó posesión el 25 de enero de 2025, Donald Trump? ¿Cuántas veces ha golpeado a Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cuántas veces la oposición mexicana se ha burlado de eso? Pero ¿cuánto de eso le ha ayudado a la oposición? Nada, porque Donald Trump mañana viene y le da una palmada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sus funcionarios se reúnen con la presidenta o él habla con ella y llegan otra vez a un acuerdo. Fíjate, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dice muy bien, dice, siempre dice la presidenta, Donald Trump tiene sus formas de comunicar, pero luego cambia, Vicente. Entonces hay que entenderlo como en ese sentido, o en ese contexto, Vicente. Tú estás ahora mismo entre California y viajando por ahí, sintiendo el pulso de los estadounidenses, y te va a alcanzar tiempo para sentir cómo va a evolucionar la campaña de aquí al próximo 3 de noviembre, Vicente. Así que yo lo veo por ese lado. La verdad es que sí hay que tomarlo en cuenta, pero no hay que tomarlo tan a pecho, Vicente. ¿Por qué? Pues porque están en proceso electoral y Donald Trump está en peligro de perder, y si pierden los republicanos las elecciones, el gobierno de Donald Trump se acaba antes de finalizar el próximo año. Él lo ha dicho, Vicente, y otros de los funcionarios de su gabinete. Si pierden las elecciones del próximo 3 de noviembre, muchos de ellos van a terminar en la cárcel, Vicente. Y hay posibilidades de que investiguen a los hijos de Donald Trump, a su hija, a su esposa y a su yerno. Así que tienen que echar toda la carne al asador, Vicente. Hay que entenderlo. No descartes que mañana va a anunciar que en una nueva etapa de lucha contra el narcotráfico, en las que piensan
usar las Fuerzas Armadas, pero eso es una cantaleta que hemos escuchado desde el 20 de enero de 2025, Vicente.